tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo un video de actualización con este hermoso mangle que, si recordarán, hace algún tiempito, unos meses, no fue hace mucho tiempo, le hicimos la primera intervención. Hicimos un pequeño shari aquí para poder acentuar más la línea de tronco. Cambiamos el ángulo de plantado a un ángulo aproximadamente así para, de nuevo, acentuar más línea de tronco. Y bueno, el árbol creció muy bien. Si recordarán, algunas de las ramas las enrafiamos un poco para poder hacer la torsión, debido a que es un poquito quebradizo. Creció muy bien, ya quité alambres, ya quité rafia y el árbol se ha dejado crecer, y esto es lo que ha brotado. Yo no lo he tocado, simplemente lo he abonado y lo he dejado crecer por donde él ha querido, y vea cómo ha prosperado, ha ido bastante bien, y ya es momento de darle una segunda intervención y un poquito más de seguimiento para que esto no se nos vaya demasiado largo en cuanto a estructura, en cuanto a ramas, y poder ir recortando. Y hoy vamos a ver un poquito más en detalle los ejemplos o las consideraciones cuando trabajamos ramificación, cuando vamos estructurando la rama de un árbol. Siempre hablamos que hay que hacer la forma de una palma de la mano, etcétera, etcétera, que se bifurca en pares o en B o en dos, como usted quiera verlo. Y hoy vamos a verlo un poquito más de cerca y a tomar las decisiones requeridas para ir mejorando la estructura de la ramificación sin perder la estética y la forma que ya el árbol tiene. Así es que vamos a ver un poco más de cerca, a trabajar con esta primera rama para entrar ya en materia. Y aquí tengo la primera rama en un primer plano para que usted la pueda ver más en detalle. Como verá, la rama sale justamente de acá, baja, aquí ya se bifurca, aquí ya podemos ver una pequeña bifurcación, una aquí, otra acá. De ella se divide en dos, y de esta otra también hay dos. Pero vea la longitud que tiene esto. Es cierto que la primera rama es la más frondosa, es la más fuerte, es la más densa. Entonces tenemos que ir trabajando en eso. Yo tengo esta ramita acá que, si usted puede ver, y echamos un poquito más para atrás, tenemos dos ramas más aquí. Tenemos una aquí y tenemos otra acá. Entonces ya yo tengo una rama, una bifurcación y otra bifurcación más. Entonces yo me voy a quedar justamente con esa bifurcación y voy a cortar ahí. Cuando yo corto, me quedo con estos dos brotes, que son los que voy a alambrar de momento y voy a de nuevo a poner en posición. Tengo otra bifurcación acá, que son las ramas superiores, que yo podría recortar para irlas poniendo en posición. Y tengo la otra bifurcación que está justamente acá. Tengo una aquí y tengo otra acá. Pero no hay más bifurcaciones de donde salen estas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Provocarlas. Por lo tanto, yo voy a cortar y voy a cortar. Y me voy a dejar 2 o 3 pares de hojas, lo necesario proporcionalmente a la parte que ya tengo yo seleccionada en esta bifurcación, para poder generar una rama en forma de abanico con las bifurcaciones que ya yo elegí. Y obviamente por distancia y por tamaño voy a ir cortando las ramas que van saliendo de más para poderle dar proporción a la rama. Entonces, ahorita que yo ponga el alambre de nuevo y estructure esta rama, vea qué bonita se va a ver. Ahí está muy caída, pero yo cuando la acomodo y la levanto un poquito, y ya el árbol, obviamente en el ángulo en que va a estar, el árbol se va a ver otra vez de nuevo arreglado, frondoso, en la posición que quiero y con las bifurcaciones necesarias. Otro punto importante que estamos viendo es las ramas que han ido saliendo. Y recordemos, ya para este tipo de decisiones necesitamos acomodar el árbol en la posición en la que lo vamos a diseñar. Y aquí usted puede ver ya cómo se va a ver mejor la rama acomodada en un mejor plano. Pero tengo otro detalle que debo considerar, y son las ramas complementarias, las ramas que están contrarias a la rama principal. En ese caso tengo unas que están muy largas, pero muy largas. Hay ramificación interna, pero sigue estando muy larga. Jonathan, ¿se podría recortar? Sí, se puede recortar sin ningún problema. Sin embargo, vea que el mayor peso del árbol va a ir hacia este lado, y esta rama me quedó pero muy larga, me quedó muy baja, y aunque sí brinda cierto contrapeso, no es lo necesario o no se ve tan dramático como yo quisiera. Pero tengo una rama aquí que es un poco más alta, mejor ramificada, más compacta, que me va a servir mejor. Por lo tanto, esta no se va a desechar del todo, sino que se va a convertir en un nuevo yin. Entonces la vamos a quitar todas las hojitas, también esta que está aquí adelante,
Y usted dirá, bueno, qué raro, el trabajo que ya había hecho, la torsión que le había hecho a la rama, etcétera, etcétera, ¿se perdió? No, no se perdió, se aprovecha porque este movimiento con madera muerta se va a ver muchísimo mejor. Y ahora vea que si yo acomodo esta rama y la pongo en la posición aproximada y esta la bajo un poquito más y la acomodo, voy a poder tener lo mismo que tuve la vez anterior, solamente que con una rama en una posición diferente, un poco más compacto, y mantengo siempre el dinamismo del movimiento de línea de tronco y el acomodo de las ramas para poder acompañar línea de tronco, inclinación y disposición de ramas. Otro punto importante a considerar es la rama trasera. Esta rama trasera está muy a nivel de la rama principal, pero tengo otras ramas aquí que han nacido que me van a servir para sustituir un poco ese espacio que tengo aquí. Por lo tanto, esto también se va a convertir en madera muerta. Recuerden que al ser un árbol de un tronco más fino, de un tronco más delgado, yo no necesito tanto follaje. Si fuera un tronco 2 o 3 veces más grueso y mucho más alto, ahí sí yo puedo ir usando muchísimo más el follaje que tengo y la distribución de las ramas. Pero en este caso yo necesito ir simplificando y mejorando las dimensiones del árbol, porque conforme él vaya creciendo, yo voy a ir tomando esas decisiones. Y si lo vemos ahí en una forma aproximada, ahorita yo lo acomodo bien, ya tengo el árbol un poquito mejor. Se distingue más la rama principal, se distingue más la rama de contrapeso, que voy a recortar un poco en las puntas, y ya yo tengo ramas aquí atrás, si usted la ve, puedo acomodar esta ramita que me quedó aquí para hacer la rama trasera y poder trabajar con el resto del ápice. Voy a poner alambre a estas dos ramas y ya les muestro lo que vamos a hacer con el ápice. Ok, ya tengo el árbol en posición. Como pueden ver, la rama ya está acomodada, la primera está en posición. Tengo la segunda ya un poquito más recortada para que no tenga tanto peso visual en este lado, sino que el mayor peso visual sea en este otro lado del árbol donde estoy posicionando la rama principal para cerrar de alguna forma este espacio, este hueco que queda aquí. Las ramas traseras se acomodaron ya también para romper un poco el espacio negativo que hay acá. Entonces hay un pequeño espacio que se está cubriendo acá que vamos a recortarlo un poquitico para poder dejar la rama ahí en posición junto con esta también que está acá. Ok, ahora lo que resta es acomodar un poco lo que es el ápice. Y aquí yo lo que estoy haciendo simplemente es recortando un poco los brotes que están un poquito largos, un poquito pasados de la silueta que yo le quiero dar al árbol. Y el ápice pues sí está bastante crecido, si usted puede ver, estos son ramas muy largas que no coinciden con lo que yo le estoy dando acá al árbol, una estructura un poco más compacta. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer simple y llanamente es poder acomodar un poco mejor el árbol. Creo que ahora sí, ahí estamos bien. Se ve línea de tronco, se ve la disposición de las ramas y necesitamos poderlas acomodar un poco. Y lo que quiero hacer es tratar de bajarlas un poco. He notado que ramas de estas son un poco quebradizas. Entonces yo recomiendo, según la corta experiencia que tengo con esta especie, lo que recomiendo es poder usar alambre un poco más grueso de lo que usted normalmente usaría para poder dar estas primeras torsiones en el árbol y que se pueda ver mejor. Y no solamente que se pueda ver mejor, sino que le resulte a usted un poquito más fácil el acomodar las ramas. Ve que ya tengo esta por acá y la voy a acomodar un poquito mejor para que el movimiento también sea congruente con lo que es línea de tronco. Y ya ahí llené un poquito lo que es el espacio que tenía vacío. Simplemente es quitar algunas hojitas que quedan por ahí mal acomodadas o que quedan dentro de curvas, y con eso ya yo puedo ver, usted puede ver acá, el acomodo de la rama. ¿Qué estoy buscando? Que todo esto ramifique e irlo llenando poquito a poco. ¿Ven? Entonces ya tengo esa ramita acá, que es la que está llenando del espacio de esta un poquito más adentro, coincidiendo con la trasera que tengo acá. Es un mismo plano, es un mismo espacio, por lo tanto se ve bien, se ve mejor. Ok.
Sigo con esta otra que tengo mis dudas y con esta de acá. El resto simplemente va a ser recortar. De hecho, no voy a ser muy creativo con esto porque no hay mayor cosa que hacer más que bajarlas un poco y permitirle al árbol densificar y acomodarse por él solo, porque ya no hay mucho más que hacerle acá a este tema del ápice. Sin embargo, sí quiero darle un poquito de movimiento. Voy a pasarlo aquí donde yo lo pueda ver mejor para poderlo acomodar un poco mejor. Lo que quiero es compactar. Entonces, echo la rama para atrás, la giro un poco y me la traigo hacia el frente para ir acomodando lo que es el ápice del árbol. Entonces, un movimiento similar al que ya traíamos con el resto del árbol y vamos quitando de a poco el exceso, vamos recortando y vamos acomodando. Lo mismo esta rama de acá. Ya cuando se están lignificando un poco, las ramas de este mangle tienden a ser un poco quebradizas, por lo que yo recomiendo, de nuevo, en mi corta experiencia con esta especie, que de hecho es el primer mangle que trabajo, trabajar cuando las ramas todavía están verdes, cuando todavía están flexibles, y eso les va a facilitar por mucho, pero por mucho, el trabajo de diseño, de acomodo de las ramas. Básicamente va a ser mucho más fácil. Ok, y lo que me resta es una ramita más, que esta la voy a echar un poquito para atrás y me la voy a traer girándola siempre en el sentido en que gira el alambre. Recuerde eso. La idea es que conforme usted vaya girando, el alambre se vaya socando, por decirlo de alguna manera, y le vaya ayudando con el movimiento. Si lo hace al lado contrario, obviamente la rama se va a quebrar, se va a fracturar y vamos a perder el acomodo que hicimos. Entonces, ojo por ese lado. Ya aquí está muy lleno, entonces vamos a recortar un poquito y a ver cómo nos resulta el árbol. Siento que esta rama no le está aportando mayor cosa, sí, pero no la voy a quitar. Simplemente voy a alivianarla un poquito, junto con otros brotes internos que salieron por ahí, para que se vea mejor. ¿Ok? Y me parece que por ahí está. Voy a darle los últimos toques finales, ya lo que es el acomodo del ápice. El ápice vendría a ser este, obviamente. Este es el ápice, esto va a ser parte de la rama. Aunque es la misma ramificación, nace de un mismo brote. El movimiento ascendente lo estoy teniendo con este brote de acá, y la bifurcación me la estoy trayendo hacia adelante para hacer la rama frontal que va al tercer tercio de la composición. Por lo tanto, es 100% válido. ¿Ok? Voy a terminar de acomodar los últimos detalles, quitar las hojitas que están mal puestas y ya les muestro el resultado final. Bueno, ahora sí, ya tengo el árbol en la posición que quiero. Este es el ángulo de plantado y estoy simplemente quitando todavía algunas hojillas. No quiero quitarle mucho porque obviamente voy a debilitar un poco el árbol. Sin embargo, siento que quedó con bastante follaje. Se le hicieron un par de jean más y se compactó. Hay que tener en consideración una cosa: el árbol es de hoja grande. Sin embargo, sí puede reducir. Yo puedo mostrarles aquí una hoja madura y que es bastante pequeña, lo cual me da a mí la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de que el árbol, conforme vaya madurando y con el cultivo y en los pinzados y demás, su follaje va a irse reduciendo y vamos a poder apreciar para el tamaño, el grosor y la proporción del árbol algo bonito, acomodado y con follaje como debe ser. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Seguirlo abonando, cuidar el nitrógeno para no disparar mucho el tamaño de la hoja y mantenerlo pinzado. ¿Pinzado en qué sentido o cada cuánto?
Cuando un brote larga mucho y tiene mucha fuerza, lo podemos ir podando, pero no en el momento que aparece. Hay que dejarlo que tire un poco y luego lo pinzamos para ir retrocediendo brotación y que vaya creciendo de forma pareja, de forma homogénea. ¿Qué resta ahora? Darle mantenimiento, cuidarlo y probablemente el próximo año ya escogeremos una maceta bonita, adecuada para este hermoso mangle, darle continuidad al shari que ya se hizo, ya se le puso un poco de líquido de yin y se ve fantástico. Además, simplemente esperar, recordar el ángulo en el que está y seguir continuando. Son detalles, son acomodos, son mantenimientos y actualizaciones que se deben ir haciendo poco a poco en el momento que el árbol lo requiere. A veces me preguntan, ¿cuánto tiempo debo esperar? Lo que el árbol determine y el cultivo que usted le haga le vaya dando resultados al árbol. Un buen abono, una buena exposición al sol, un buen hábito de riego va a hacer que el árbol responda a su tiempo debido y poco a poco podemos ir mejorando la estructura, la ramificación y por ende el diseño general del bonsái. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook. Recuerde que estoy en Instagram también como Mi Taller de Bonsái y en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!